los bendiga. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Y vamos esta noche a tratar un tema muy importante. Un tema que nos va a llevar seguramente a la presencia de Dios en una forma de más consagración, de más respeto y de más dedicación a Dios y a su santa palabra. Nuestro tema esta noche lo encontramos en el primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, el capítulo 3. Encontramos que dice: Jehová llama a Samuel. Y el versículo 3 dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el versículo 4 dice: Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. La lámpara, de eso vamos a tratar esta noche. Es probable que usted tenga muchos interrogantes respecto a la lámpara del Señor. ¿Cuál es esa lámpara? Dice el salmista David en alguna parte, dice: Jehová mi Dios, tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. David hablaba de una lámpara, y no lo dijo esa única vez, sino que en otra ocasión también dijo: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Entonces, esta lámpara, la lámpara que acompañó a David, pero que también acompañó a Israel durante un largo tiempo, y mientras la lámpara de Dios, esa lámpara los acompañó y alumbró su camino, ellos tuvieron éxito, fueron protegidos, fueron guardados, bendecidos, y tuvieron mucha prosperidad. Igual David. Pero cuando el pueblo se alejó de Dios, la lámpara se apagó, y entonces el pueblo fue sumido en una densa oscuridad, en una oscuridad muy tenebrosa, y las consecuencias fueron muy terribles. Las consecuencias fueron demasiado dolorosas. Dice la Sagrada Escritura que el Señor llamó a Samuel antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Ya Dios había advertido al sacerdote, a los sacerdotes y seguramente al pueblo, de que sus malos procederes y sus pecados iba a traer sobre ellos, sobre el pueblo, unas dolorosas consecuencias. Sin embargo, Dios estaba tratando de reconvenirlos, de traerlos a la obediencia. Dios estaba haciendo grandes esfuerzos para tratar de convertir al pueblo antes que fuera demasiado tarde. Y aquí nos dice que envió un profeta a amonestar al sumo sacerdote y a los líderes del santuario, para que ellos a su vez, como líderes espirituales de la nación, imprimieran en el pueblo la obediencia y el temor de Dios.
no fue posible. Entonces, dice la Biblia que Samuel ministraba en el santuario, pero era un niño. Sin embargo, Dios llamó a Samuel y el niño respondió esa noche: heme aquí, o sea, aquí estoy, Señor, para lo que me necesite, el día que quieras, a la hora que quieras, y para lo que tu divina voluntad quiera hacer. Vamos a dejar un poco ahí y nos vamos a ir a lo que dice la Biblia respecto a la lámpara. La Sagrada Escritura nos muestra de unas órdenes que le dio Dios al pueblo de Israel, a Moisés, en el desierto, y entre muchas cosas y utensilios que Dios mandó a preparar, a hacer, a reunir para la construcción de un santuario, habló de un candelabro. Cuando dijo: harás además un candelabro o candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Dice que era de oro puro, ese candelero de oro, y además labrado a martillo. Bueno, eso debe tener alguna explicación en las palabras que Dios le dijo a Jeremías, o por boca de Jeremías al pueblo, cuando dijo que la palabra que salía de su boca era como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, lo que nos quiere significar es el significado espiritual de este candelero. Dice que era de oro puro, no había mezclas, no había aleación alguna, era oro puro, y además el trabajo del artífice, del ingeniero que lo labraría a martillo para darle forma y para darle perfección, porque debía estar en el santuario. Ese candelero de oro debía estar en el santuario, y cuyas lámparas debían arder permanentemente. Dice la Sagrada Escritura: y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. 7 lamparillas. Nos trae eso a la memoria aquella revelación que tuvo Juan en la isla de Patmos, cuando dice que vio a sus espaldas, o escuchó una voz a sus espaldas, una gran voz como de trompeta. Y él dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bueno, aquí vuelve a aparecer el candelero de oro con 7 lámparas, y la Escritura nos dice que las 7 lámparas son las 7 iglesias. Entonces, desde ya vemos una tipificación, vemos una lejana simbología en este candelero de oro labrado a martillo,
con lo que la Biblia nos presenta más en lo pertinente a las 7 iglesias y Cristo en medio de esos 7 candeleros de oro. Dice la Sagrada Escritura que había un combustible. Permanentemente había que tener cuidado de traer el combustible para alimentar las lámparas y para que el fuego no se apagara. Dice la Escritura, aceite para las lámparas. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Esa era una tarea del pueblo, traer del campo, recoger las olivas, aceite puro de olivas machacadas, recoger aquella fruta del campo y la machacaban, seguramente exprimían el zumo, el aceite, y ese aceite era llevado desde el campo a la ciudad donde se encontraba el santuario. Allí era almacenado para que hubiera siempre abundante provisión, porque de ese aceite iban los sacerdotes, necesitaban los sacerdotes ese combustible para alimentar las lámparas y para que de esa manera ese fuego perenne debía permanecer ahí en el santuario y alumbrar permanentemente. La Sagrada Escritura nos está diciendo que esa lámpara era la presencia de Dios mismo. Era Dios mismo en medio de su pueblo. Así que esa lámpara alumbrando, o esos candeleros, o candelero con sus 7 lámparas, alumbrando permanentemente, representaba en sí la presencia de Dios, pero también la vida de la nación. Cuando el fuego de alguna manera amainaba y la luz se iba haciendo más escasa, representaba que la situación espiritual de la nación, que la vida de la nación se estaba opacando, se estaba muriendo y que Dios se estaba alejando de en medio de su pueblo. Entonces la lámpara no podía apagarse. El combustible nunca debía faltar. Y el sacerdote debía tener siempre de presente que debía haber abundante combustible, aceite, y permanente cuidado para que las lámparas nunca se apagaran. Porque las lámparas, cuando en el hecho de apagarse, era un mal signo de muerte, de fracaso, de enfermedad, de ruina, de pobreza, de esclavitud. Hay un caso que sería muy bueno analizarlo y lo encontramos en el primer libro de Samuel, el capítulo 28, y vamos a hablar en este momento de Saúl, el rey Saúl. Fue un hombre escogido de Dios, llamado de Dios para ser rey de Israel, y empezó bien. Empezó
una forma exitosa, con una carrera muy brillante y esperanzadora. Era muy esperanzador ver los triunfos y los éxitos con los que este hombre, joven rey, empezó su carrera como rey de Israel. Pero pronto el poder fue carcomiendo su vida, su fe. El orgullo fue penetrando a su vida. Se fue alejando de Dios. Se fue dejando llenar de amargura y de resentimientos, de envidia. Su vida se fue minando y como vemos, la lámpara de Dios se fue apagando. Dice la Biblia que este hombre, sin razón, perseguía de una manera encarnizada a un amigo suyo para destruirlo, a David, y lo perseguía como fuera para cazarlo y darle muerte. La Biblia nos dice que David era un hombre de Dios. Se dio a la tarea de huir y esconderse, buscar muchísimos escondederos y formas para no caer en las manos asesinas de Saúl. En una ocasión nos cuenta la Biblia que Saúl ordenó asesinar a 85 sacerdotes. Eso es como matar a 85 pastores hoy en día. Matarlos, asesinarlos, degollarlos. Porque él quería que todo el mundo colaborara con su maníaca perversión y actitud maléfica. Él quería que todo el mundo estuviera de acuerdo con sus planes macabros, malignos, y que Dios seguramente también tenía que estar de acuerdo, y los sacerdotes todos debían estar de acuerdo, y el que no lo apoyaba en esto era su enemigo, y valía la pena perseguirlo y hacerle daño. Y eso fue lo que hizo. Mató a estos 85 sacerdotes. Y la Sagrada Escritura nos dice que Dios se apartó de él. Dios lo abandonó. Vino una guerra contra los filisteos y cuando ya estuvieron frente a frente los dos ejércitos, la Biblia dice que él vio el campamento de los filisteos que estaba tan cerca y se llenó de confusión, de desesperación. Y en esa desesperación comenzó a buscar a Dios, a buscar seguramente un profeta de Dios. Quería comunicarse con Dios y quería que Dios le ayudara. Era imposible, Dios lo había abandonado. Entonces acude a una pitonisa, a una mujer que sabía el arte de la adivinación, y dice que fue allí para pedirle a esa pitonisa que por favor le hiciera venir a Samuel, al profeta Samuel, del más allá. Samuel ya había muerto, y hacerlo regresar de ultratumba, porque quería hablar con él, quería escuchar su voz. Bueno, no nos está diciendo que este sea el método
que este sea un método aprobado por la palabra de Dios, pues la Biblia prohíbe terminantemente ir a los agoreros, a los adivinos, cuando dice: no sea hallado en medio de vosotros quien practique adivinación, o mago, o hechicero, o adivino, o quien consulte a los muertos. O sea que esa práctica de la adivinación era prohibida por la palabra de Dios. Sin embargo, Dios en su soberanía permitió, aquí nos dice que fue Samuel, que se le apareció en aquel momento. Y entonces le dice Samuel: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Observe usted que él durante mucho tiempo tuvo a Samuel, el profeta, uno de los profetas más brillantes de la historia de Israel, el profeta que lo había ungido como rey de Israel, el profeta que lo había iluminado en sus comienzos, el profeta que Dios llamó antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y él lo abandonó, le dio la espalda, lo despreció y mató a 85 de sus sacerdotes. Y mire lo que responde Samuel: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Eso fue lo que sucedió exactamente. Al otro día hubo el choque militar entre estas dos fuerzas. Israel cayó frente a los enemigos, a los filisteos. Más de 30,000 israelitas murieron, quedaron postrados en el campo de batalla. Saúl murió y 3 de sus hijos, que eran príncipes, murieron en el campo de batalla. El sacerdote, sumo sacerdote, también murió. Los sacerdotes. Imagínese usted, dice la Sagrada Escritura, que fue terrible lo que sucedió allí. Tal como Samuel lo había dicho: tú y tus hijos estaréis mañana conmigo. Israel cayó, Saúl murió, sus 3 hijos murieron, tal como el profeta se lo había profetizado. Entonces, eso era exactamente lo que Dios quería evitar. Por medio del profeta que llegó al sacerdote para decirle lo que iba a suceder. El sacerdote no escuchó. El sumo sacerdote Elí murió, y sus 3 hijos murieron también en aquella ocasión. Eso era lo que Dios quería evitar. Este desastre,
evitar este estrago, este volcán que se avecinaba por la nación. Esto era lo que Dios quería que no sucediera, que la ciudad y el pueblo, la nación, no cayera en manos del enemigo. Y mire lo que sucedió aquí. La lámpara de Dios fue apagada. Israel cae. Porque no se escuchó la voz de Dios. Lo que le dice Samuel es: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. ¿Qué quiere decir? Que Saúl fue amonestado muchas veces, que muchas veces oyó la voz de Dios, que lo quería reconvenir, que lo que quería traer al camino de la santa obediencia y el temor de Dios. Muchas veces Dios habló con él en los mejores términos, tratando de reconciliarlo, pero fue imposible. Saúl era un hombre caprichoso, era un hombre terco, era un hombre que, como decimos, no da el brazo a torcer, sabe que va por un abismo, pero no trata de evitar el abismo, sino que continúa para que el abismo se lo trague y lo devore. Usted que me escucha esta noche, es posible que Dios quiera librarlo a usted de un fracaso, librarlo de una caída, de caer en un abismo. Es posible que Dios quiera librarlo de una desventura esta noche. Dios ve que adelante suyo y a su alrededor hay miedos, hay temores, hay amenazas, hay bastantes temores por todas partes que asedian y que amenazan con destruir su vida, con destruir su espiritualidad. Esta noche, este mensaje sea la voz de Dios queriendo reconciliarlo, reconvenirlo, librarlo de un fracaso, de una caída, de un peligro, librarlo de la destrucción, pero librarlo además de la condenación eterna. Oiga la voz de Dios esta noche. La lámpara está alumbrando, la lámpara es la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La lámpara quiere resplandecer a tu alrededor y darte luz. Jesucristo dijo en alguna ocasión: yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no vive en tinieblas, tendrá la lumbre de la vida. Oiga la voz de Dios esta noche. Arrepiéntate, conviértate, reconcíliate con Dios, acércate a Dios, busca a Dios. Esta noche, ahora mismo, mientras escucha estas palabras, antes que sea demasiado tarde. Cuando la lámpara de Dios se apaga, significa que Dios se apartó de usted, que usted contristó el Espíritu Santo y que a usted se lo va a tragar o se lo tragó un abismo. Y el Señor le dice: bueno, no hay nada que hacer porque a usted se le dijo, a usted se le advirtió y ahora ya no hay remedio. Le espera el precipicio. Esta noche ábrale su corazón a Dios y escuche la palabra de Dios con amor, con reverencia, y póngala en práctica, obedézcala. Esta noche
antes que la lámpara de Dios sea apagada. Dios te bendiga, que pases una feliz noche.